No sé el valor exacto, pero de albúmina, tú tienes, lo normal es que sea, no sé, de todas las proteínas en totales, la albúmina debe ocupar el 60%, vamos a poner, ¿ya? Y lo normal es que, por ejemplo, lo que sigue serían inmunoglobulinas, que te ocupa el 20% del total de proteínas en plantas. Y luego otras, lo restante, que sería 20%. Buenas tardes, ¿ya? Entonces, esta distribución, ¿ok? Es lo normal. Imagínate un paciente que tenga esto, que tenga la albúmina menos, o sea, en 50, o sea, ha bajado, pero sigue siendo la predominante, y veas un pico acá de las inmunoglobulinas. O sea, hay una elevación de la inmunoglobulina en la concentración en el plasma sanguíneo, ¿okay? En el grupo de las inmunoglobulinas. ¿Esto por qué será? Entonces, esta elevación tienes que evaluar, tienes que descomponerla y decir, entonces, ¿cuál de todas las inmunoglobulina me está elevando, me está produciendo este pico? Pueden haber dos eventos. Entonces, tienes por acá IgG, la G, la A, la M, la D, la N, ¿okay? Y ves que solo la IgG está elevándose. O sea, significa que este pico ha sido porque solo la IgG se ha elevado. A esto se le llama monoclonal, porque solo una clona de una sola se está elevando, ¿ok? Ahora, imagínate que acá tienes IgG, ya nuevamente, imagínate que tienes acá un pico y por acá otro y otro chiquito por acá. Significa que hay varias que se están elevando. Esto se llama policlonal. Cuando tú tienes este tipo de distribución ya en el tipo de inmunoglobulina, que solo una se está elevando, lo más probable es que sea una causa neoplásica, ¿okay? Neoplásica. Y cuando ves que varias se están elevando, esto sería probablemente una causa inflamatoria. Lo más frecuente, infecciosa. ¿Okay? ¿Por qué se está elevando policlonalmente? Porque primero se sintetiza IgM, por eso está elevada la IgM. Luego que se sintetiza la IgG, por eso está elevada policlonal. Pero si solo está elevada la una inmunoglobulina, eso es raro, ¿no? Eso no es algo normal. Esto probablemente esté relacionado a una neoplasia. Ahora, ¿qué enfermedades te producirán este tipo de elevación monoclonal? Normalmente son las neoplasias de células plasmáticas, como por ejemplo el mieloma múltiple, es una de ellas. Otras, por ejemplo, el plasmocitoma, también podría ser, ¿no? Otras que pertenecen otras que no pertenecen a otro grupo de enfermedades, por ejemplo, un linfoma, el linfoma linfoplasmocítico, ¿okay? Este también te produce, pero acá hay un detalle, ¿no? Por ejemplo, el mieloma múltiple te produce monoclonal de IgG y en el 90% de los casos, y en un 10% solo te produce IgM. O sea, si ves IgG, ya estás sospechando mieloma múltiple. Pero, por ejemplo, el linfoma linfoplasmocítico, este sí es un linfoma, este no es una neoplasia de células plasmáticas, te produce un pico de IgM. Por eso es que su nombre es clínico, se le conoce como macroglobulinemia de Wallenstein, IgM positivo. ¿Okay? Entonces, la elevación de una nada más te puede hacer sospecha de qué enfermedad es. Al final le tienen que hacer su biopsia y diagnóstico con la biopsia dirigida, ¿no? Pero este es como te das cuenta, es un valor laboratorial. Este es un dato que te lo da el examen de laboratorio. Entonces, las gamapatías monoclonales, ¿ok? Claro, doctor, pero a mí me han dicho que el mieloma múltiple produce, claro, produce, ¿no? Pero en realidad el mieloma múltiple está dentro de la clasificación de las neoplasias de células plasmáticas. Y esas producen, pero no todas las neoplasias de células plasmáticas producen gamapatía monoclonal, ¿no? Hay otras neoplasias como linfomas que también pueden producir gamapatía monoclonal. Este dato de laboratorio es bien importante porque esto te puede permitir hacer una sospecha de enfermedades, ¿sí? Entonces, monoclonal, policlonal, ¿no? Policlonales. Por ejemplo, una policlonal que no sea neoplásica. Ahora, ¿pueden haber monoclonales no neoplásicas? Por ejemplo, puede haber, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad autoinmune que se llama la enfermedad IgG4. ¿Ok? Entonces, ahora, si bien es cierto, las monoclonales te apuntan a neoplasia, pueden haber monoclonales que puedan ser no neoplásicas, pero más raras, ¿no? Como esta enfermedad autoinmune, la enfermedad IgG4, por ejemplo, ¿no? A lo que voy es que si tú ves una gamapatía monoclonal, en tu cabeza tienes que pensar en neoplasias en primera, y menos frecuentes otras. Y si tú ves policlonal, tu primero
de enfermedades que tienes que ver son de causas infecciosas, no, inflamatorias, ¿no? Infecciosas, autoinmunes, primarias de las inflamatorias, ¿no? Entonces, así tienes que ir manejando. Pero en realidad, ¿para qué pides este examen? Este examen se llama proteinograma electroforético. ¿Para qué pides este examen? Principalmente para descartar las neoplasias, ¿no? O sea, no lo pedirías con un contexto no neoplásico, no tiene sentido porque eso ya lo puedes diagnosticar por otros médicos. El proteinograma electroforético en la práctica clínica se pide para descartar la monoclonalidad principalmente, pero te podría dar policlonal y entonces ya eso te ayuda a que es una enfermedad inflamatoria, pero no lo pides pensando en un inflamatorio, lo pides para descartar enfermedades neoplásicas, ¿entiendes? Cuando lo pones en la práctica, esta prueba lo pides normalmente para enfermedades, cuando sospechas de neoplasia. Y ahí te puede. Pero ten en cuenta de que esta es una prueba, este es un examen de laboratorio y puede tener bastante variabilidad. Entonces, como por ejemplo esta, ¿no? La enfermedad autoinmune IgG4, que te puede producir gamapatía monoclonal y no es una neoplasia, es una enfermedad autoinmune. ¿Okay? Lo que quiero que entiendas es que la mayoría de gamapatías monoclonales son neoplasias, un pequeño grupo no. Entonces, gamapatía monoclonal es una palabra que habla sobre una prueba de laboratorio específicamente. ¿Okay? Está hablando de un examen de laboratorio específico. ¿Ya? Ahora, ¿en qué grupo entonces se encuentran las mielomas múltiples? El grupo etimológico, algo así, la palabra así, es neoplasias de células plasmáticas. En ese grupo se encuentran, que pueden producir gamapatías monoclonales, ¿okay? Así como otras que no son células plasmáticas también. ¿Ya?